Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos se encuentren muy bien hoy. Estoy súper emocionado de compartir con ustedes una historia que de verdad me ha tocado el corazón y estoy seguro de que a ustedes también los va a conmover. El vídeo de hoy gira en torno a un título que ya habrán visto, y que sé que ha generado mucha expectativa. Burak revela su amor por Neslihan, una confesión que te hará llorar. Sí, así como lo escuchan. Vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que rodea a estos dos personajes, explorando los detalles de esa revelación tan esperada y el impacto que ha tenido. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para dejarnos con un nudo en la garganta y, quién sabe, quizás hasta con alguna lágrima asomando. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese clic al botón de suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenidos que tanto nos gustan. Muchísimas gracias de antemano. Bueno, entremos de lleno en esta historia que honestamente ha mantenido a muchos de nosotros al borde del asiento. La noticia de la confesión de Burak a Neslihan ha resonado con fuerza en el mundo del entretenimiento, y no es para menos. Detrás de cada gran proyecto, de cada serie que nos atrapa, hay vidas, hay sentimientos, y a veces, esos sentimientos salen a la luz de la forma más inesperada y conmovedora. Burak, a quien conocemos por su carisma y talento en pantalla, ha dado un paso que va mucho más allá de la actuación. Ha abierto su corazón de una manera que pocos se atreven, y lo ha hecho por Neslihan, una figura que también ha cautivado al público con su gracia y profesionalismo. La confesión de Burak no fue un simple comentario casual o un desliz en una entrevista. Fue algo planeado, algo que seguramente venía gestándose en su interior por mucho tiempo. Imaginen la valentía que se necesita para, en un momento dado, decidir que ya no se puede guardar más ese sentimiento, que es hora de ser vulnerable y compartirlo con la persona que ha robado tus pensamientos y tus sueños. Y no solo eso, sino hacerlo de una manera que, por el título, entendemos que tuvo un impacto emocional profundo. ¿Qué palabras usó? ¿En qué contexto se dio esta confesión? ¿Fue un momento íntimo y privado, o quizás algo más público, que amplificó aún más la emoción del evento? Lo que sabemos es que esta revelación ha desatado un huracán de reacciones. Los fanáticos de ambos y también quienes simplemente admiran las historias de amor sinceras, han estado comentando, analizando y, sobre todo, sintiendo. La química entre Burak y Neslihan en pantalla siempre ha sido palpable. Siempre hemos sentido esa chispa, esa conexión especial que hace que sus escenas sean tan magnéticas. Pero cuando esa conexión trasciende la ficción y se manifiesta en la vida real, la emoción se multiplica exponencialmente. Pensemos en las implicaciones de una confesión así. Para Burak significó exponerse a arriesgarse a una respuesta que quizás no era la que esperaba, pero también abrir la puerta a una posible felicidad. Para Neslihan fue el momento de enfrentarse a los sentimientos de alguien que evidentemente la valora profundamente, y a la vez, reflexionar sobre sus propios sentimientos. Y para nosotros los espectadores es una oportunidad de ser testigos de la belleza del amor, de la fuerza de la conexión humana, y de cómo los sentimientos, cuando son genuinos, tienen el poder de conmovernos hasta lo más profundo. Los rumores sobre una posible relación entre ellos siempre han estado presentes, alimentados por esa química innegable que mencioné. Pero un rumor es una cosa, y una confesión directa y sincera es completamente otra. Esta revelación viene a confirmar, o al menos a dar una pista muy fuerte, de que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación. Había algo más, algo real, latiendo debajo de la superficie. Y aquí es donde la parte de te hará llorar cobra sentido. No necesariamente lágrimas de tristeza, aunque a veces el amor puede ser agridulce. Más bien, lágrimas de emoción pura. Lágrimas de alegría por ver a alguien encontrar esa conexión especial. Lágrimas de empatía por la vulnerabilidad que implica abrir el corazón de esa manera. Lágrimas de admiración por la valentía de vivir el amor plenamente. Estas son las lágrimas que nos hacen sentir vivos, las que nos conectan con la humanidad de las personas que seguimos. Imaginen el momento. Quizás fue en un atardecer con una brisa suave acariciando sus rostros. O tal vez fue en medio de la adrenalina de un rodaje, cuando las emociones están a flor de piel. El lugar exacto y las circunstancias pueden ser un misterio para nosotros, pero el sentimiento, ese es universal. La manera en que Burak articuló sus sentimientos, la sinceridad en su voz, la mirada en sus ojos, todo eso debió haber sido un torrente de emociones.
La confesión de amor es uno de los actos más puros y valientes que una persona puede realizar. Es dejar caer todas las barreras, mostrarse tal cual uno es con sus anhelos y sus esperanzas. Cuando se trata de una figura pública como Burak, esa valentía se magnifica porque lo hace en un escenario donde la atención del público está siempre presente. Sin embargo, en estos momentos parece que la prioridad de Burak no era la audiencia, sino el mensaje sincero que quería entregarle a Neslihan. ¿Cómo creen que Neslihan reaccionó? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Podemos imaginar muchas cosas: sorpresa, emoción, tal vez incluso un poco de incredulidad inicial. Pero si la confesión fue tan bien recibida que te hará llorar, entonces podemos inferir que hubo reciprocidad, o al menos, una profunda conexión emocional que fue reconocida y apreciada. La reciprocidad es lo que todos anhelamos en el amor, y si esta historia tiene un final feliz, o al menos uno esperanzador, será porque ese sentimiento fue correspondido. Pensemos en lo que esta historia nos enseña sobre el amor. Nos recuerda que por mucho que la vida parezca complicada, por muchas presiones o expectativas externas que existan, los sentimientos humanos verdaderos siempre encontrarán un camino. Nos habla de la importancia de la autenticidad, de ser fieles a lo que sentimos en nuestro interior. Y sobre todo nos muestra que el amor, en sus muchas formas, es una fuerza poderosa que puede transformar vidas y crear momentos inolvidables. Ahora, quiero que reflexionemos sobre el impacto de estas historias en nosotros. Cuando vemos a personas que admiramos, ya sea por su talento o por su carisma, abrir su corazón de esta manera, nos inspira. Nos hace creer en la posibilidad del amor verdadero, en la conexión profunda entre dos almas. Nos anima a ser más abiertos, más valientes en nuestras propias vidas sentimentales. Y es por eso que estas noticias, estos momentos de revelación, resuenan tanto con nosotros. La confesión de Burak a Neslihan, por el título que lleva, no es solo un evento mediático, es un recordatorio de la belleza de las emociones humanas. Es un testimonio de que, detrás de las cámaras y los guiones, hay personas reales con corazones que aman, que sienten, que anhelan. Y cuando esos corazones se conectan de una manera tan profunda, el resultado es algo que nos conmueve a todos. Para resumir un poco lo que hemos estado hablando, el corazón de este vídeo ha sido la impactante confesión de amor de Burak hacia Neslihan. Hemos explorado cómo este acto de valentía ha capturado la atención de muchos, cómo su química en pantalla alimentó las expectativas, y cómo esta revelación ha tocado las fibras sensibles de quienes admiran la autenticidad y la fuerza de los sentimientos humanos. Hemos reflexionado sobre el coraje que implica una confesión así, el impacto que tiene en los involucrados y en el público, y cómo estas historias nos inspiran a creer en la belleza del amor verdadero. Ha sido un placer enorme compartir esta reflexión con ustedes hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje emocional y que les haya dejado una impresión positiva y conmovedora. Les agradezco de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver y escuchar este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para mí y para todo el equipo del canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Cómo les hizo sentir? ¿Creen que la química entre Burak y Neslihan era evidente? ¿Han vivido alguna experiencia similar que les gustaría compartir? Por favor, no duden en dejar todos sus comentarios, pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas y enriquecen mucho nuestra comunidad. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, les ha conmovido o simplemente les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos llenos de historias emocionantes, análisis interesantes y mucho más. Hagamos que esta comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por su compañía. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Cuídense mucho.